Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros siempre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, también porque podemos congregarnos. Tus hijos de distintas iglesias venimos ante ti. Tú, Padre, eres lo único que nos convoca a buscar tu rostro, a buscar tu favor, alabarte, glorificarte. Te pido, Padre, ahora también que me ayudes para poder exponer tu palabra, que tu gracia sea supliendo toda mi incapacidad, que tu palabra pueda con poder tocar los corazones de cada uno de nosotros y pueda movernos al cambio, a la reflexión, al arrepentimiento que tú esperas de tu iglesia. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Leímos ya el texto, y es un texto muy conocido, de hecho lo cantamos ayer también, lo cantamos ayer con el coro. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A propósito, dije, no, yo uso y abuso del data, pero todos los que me conocen saben que es así, pero yo dije no voy a traer. Pero ahora que veo que va a estar mi imagen ahí, pienso, debía haber traído presentación, ¿ya? Si se humillara mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A través de la historia, el pueblo de Dios se ha apartado de él, y lamentablemente esa pareciera ser la tónica dentro del cristianismo. Y Dios en su misericordia envió mensajeros que les advirtieran de la condición en la cual se encontraban y del castigo que sobrevendría si es que no se arrepentían y cambiaban de actitud. Pero cuando no hubo arrepentimiento ni cambio de conducta, Dios castigó, que es un aspecto de Dios que no nos gusta enfatizar, del cual no nos gusta hablar, pero está allí, es transversal en toda la Escritura. Y lo hizo de distintas maneras, pero una de las más habituales fue privarlos de bendiciones. Y eso también es relativo, por cierto, porque Dios siempre nos está bendiciendo. De hecho, Él hace que el sol salga sobre los justos y injustos, que llueva sobre los buenos y sobre los malos. Quiero poner algunos ejemplos de esto, de que efectivamente cuando no hubo cambio de actitud ni arrepentimiento, Dios castigó. Deuteronomio 28:1. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos, Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso es la parte positiva. Pero también está la otra parte. Será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Segundo de Crónicas 6:24. Si tu pueblo Israel cayere delante de sus enemigos, y ese es uno de los castigos más frecuentes, si el pueblo de Israel cayere delante de sus enemigos por haber prevaricado contra ti. Segundo de Crónicas 6:26. Si los cielos se cerraren, otro castigo, que no haya lluvias por haber pecado contra ti. A Judá, en Ageo, le hace esta advertencia: pensad bien sobre vuestros caminos. Y después en el 7, Ageo 1:7, vuelve a decir lo mismo: meditad sobre vuestros caminos. Y cuando no hay cambio de conducta, la advertencia es severa, Ageo 1:10. Por eso se detuvo de los cielos sobre nosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto, y llamé la sequedad sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de sus manos. En estos textos que leí, hay muchos más, pero por tiempo solamente esto. Hay dos castigos que son recurrentes cuando no hay arrepentimiento ni cambio de conducta. El primero es falta de lluvia, sequía. Cantamos un himno que dice: lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Las lluvias son símbolo de bendición material, de prosperidad de los hermanos, templos, implementos, etc. Pero también y sobre todo de bendición espiritual, unidad, crecimiento espiritual, crecimiento numérico, discernimiento espiritual. Y un segundo castigo, que es recurrente en la advertencia del Señor, es caer frente a los enemigos. Para el pueblo de Israel era literalmente ser derrotado por los pueblos circundantes. Para nosotros es un símbolo de ser conquistados por nuestros enemigos, como decía el hermano Marcelo ayer. Estamos en guerra siempre. Es un símbolo de ser conquistados por nuestros enemigos, por el mundo, por la carne, por Satanás. ¿Y saben por qué estoy hablando de esto? Porque ese es el contexto del versículo que nos incumbe, segundo de Crónicas 7:14. El versículo anterior dice: si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y se enviare pestilencia a mi pueblo,
no a los incrédulos, a mi pueblo. El versículo comienza con una partícula gramatical condicional. Sí, es decir, si nos extraviamos de Dios al punto de dejar de recibir sus bendiciones, entonces debemos hacer lo que el texto nos dice a continuación para remediar esa condición. Preguntémonos aquí, ¿es el contexto del versículo que estamos considerando representativo de nuestro estado espiritual? ¿Es el contexto del versículo que estamos considerando, segunda de Crónicas 7:14, representativo de nuestra condición espiritual? ¿Nos vemos reflejados en esa descripción? Hemos escuchado ya 2 temas y una predicación con el objetivo de diagnosticar nuestro estado espiritual y demostrar anoche la conducta que Dios espera de nosotros. Lo hemos hecho, hemos diagnosticado cuál es nuestra real condición espiritual y yo no puedo hacerlo por ustedes. Este es un análisis de tipo individual. Es verdad que no podemos ver el interior de las personas, pero también es cierto que el estado espiritual se manifiesta externamente a través de obras. Por sus frutos los van a conocer. Cuando el Señor escribe las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, a todas les dice, yo conozco tus obras. Y el juicio que emite lo hace no en relación a lo que pensaban hacer o a sus intenciones, sino que lo hace en base a sus hechos. Estamos recibiendo como iglesia lluvias copiosas. ¿Hay crecimiento espiritual? ¿Hay crecimiento numérico? Aquí habemos muchos hermanos y me vi tentado a mostrar un gráfico con las cifras de crecimiento que el pastor Sergio González siempre envía, que son de público conocimiento. Y en las últimas 2 décadas la pendiente es negativa. Y en la última década se pone más negativa todavía. O sea, uno puede eventualmente calcular el punto en que va a intersectar al eje X, en que vamos a hacer 0. Eso se puede hacer. Claro, no edifica para nada, ¿ya? No edifica para nada. ¿Hay amor fraternal en nuestras iglesias? ¿Hay ánimo? Yo creo que no. Hay desánimo, hay abatimiento, hay indiferencia. Y queridos hermanos, si alguno de ustedes esto no es su realidad, haga caso omiso, ¿ya? Hay escasa asistencia a los cultos. No hay lectura bíblica. No hay oración individual. Hay divisiones. Hay comentarios por atrás. Hay enojo. Hay rencor. Hay amargura, que son pecados espirituales que aparentemente creemos que no son pecados, pero están allí. Hay pecados sin confesar. Y por lo mismo abunda la crítica y la falta de perdón. Hay hermanos que se toleran, pero no se perdonan. A veces voy a iglesias a las que he visitado 5 o 10 años atrás y pregunto por los hermanos, me dicen, no, están igual, siguen peleados y ahora se unieron las familias y hay más división. Y no hay cambio, no hay un cambio en el carácter. Hay hermanos que enseñan en la iglesia y llevan vidas mundanas, y ya se decía ayer también, sin temor de Dios. Nuestras familias se están destruyendo. Las separaciones aumentan cada año y en muchos casos es a causa del orgullo y de la incapacidad de humillarse y de pedir perdón. A veces es tan fácil arreglar las cosas, pero está esa incapacidad de humillarse, de decir, yo la embarré, la culpa es mía. Nuestros hijos no siguen el camino del evangelio. Estadísticamente en las iglesias en las que yo he estado, y esa es la realidad que conozco, la mitad de ellos no siguen en el camino del evangelio. No siguen. Porque uno como padre no quiere ver la realidad espiritual de su hijo. No la quiere ver nomás, no la acepta. La mitad de ellos se van seducidos por el mundo y los que quedan no logran madurar ni consolidarse espiritualmente. Y así año tras año vemos generaciones perdidas de jóvenes que se quedan en la iglesia pero llevan vidas mundanas y no asumen su rol en el cuerpo de Cristo, vegetando y parasitando espiritualmente. Y podríamos hacer lo mismo de los adultos, por cierto. Desde la pandemia, los congresos virtuales son apenas concurridos. 40 pantallas, 30 pantallas, cuando es tan fácil como apretar un botón y listo. La pandemia desnudó nuestra realidad espiritual, nuestra falta de fe, nuestra falta de compromiso. Muchos hermanos se fueron de la iglesia y no volvieron a congregarse. Y las actividades reducidas, en algunos casos se mantienen así hasta el día de hoy. Las mujeres toman cada vez más responsabilidad y liderazgo en nuestras iglesias ante la pasividad, y este es el problema, ante la pasividad y la indiferencia de los hombres.
pero sentimos cómodos con eso. Los pastores que somos llamados a ser ejemplos de la Grey no lo somos en plenitud. Hay sectarismo, hay individualismo, hay egoísmo, hay celo, hay falta de misericordia en algunos casos. Sentimos orgullo de ser fundamentalistas y defendemos las doctrinas bíblicas fundamentales a ultranza, separándonos y aislándonos cada vez más de otros cristianos. Pero en algunos casos nuestro fundamentalismo no pasa de ser un concepto intelectual y teórico que no se plasma en nuestra vida cotidiana, en santidad, en temor de Dios, en testimonio, en servicio. Hemos llegado a ser en cierto sentido, y no quiero ofender a nadie, hemos llegado a ser en cierto sentido como los fariseos del Nuevo Testamento. Si el Señor emitiera juicio sobre nosotros, probablemente diría: así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen que la palabra de Dios es su única regla de fe y práctica, pero al momento de tomar decisiones, ignoran a Dios y toman la suya. Dicen que la lectura y la oración son fundamentales, pero no dedican tiempo a orar y a leer. Dicen tantas cosas, pero no lo hacen. Nuevamente lo digo. ¿Saben por qué estoy hablando de esto? Porque esa condición de derrota es el contexto del versículo que nos incumbe. Si yo cerrara los cielos, que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo. Pero una buena noticia: este no es un sermón de reproche, aunque así lo parezca hasta el momento. Pero no es un sermón de reproche, no es un sermón de tristeza, es un mensaje de restauración. Porque esa condición, si se está dando en nuestras iglesias, y yo creo que sí, los exponentes también creemos que es así, tiene remedio, es reversible, porque el versículo 14 dice en su segunda parte: entonces, es decir, si se cumple la cláusula anterior, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En otras palabras, el Señor dice: si hacen lo que yo les pido que hagan, voy a volver mi rostro hacia ustedes, voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar bendición, las lluvias de gracia, hasta que sobreabunde. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros para restaurar plenamente la comunión con sus hijos y para revertir esa condición de estancamiento espiritual? 4 cosas. Y están en el texto. Son las 4 frases que tiene el texto. Primero, humillarse y reconocer los pecados. Humillarse y reconocer los pecados. Si se humillare mi pueblo. Humillarse ante Dios no es fácil. No es fácil. Debido a la naturaleza pecaminosa del hombre, debido a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Humillarse ante Dios comienza por reconocer nuestra condición. A mí me alegra ver a tantas personas, de verdad, a tantos hermanos. Y me gustaría que fuera una señal de que efectivamente nuestra condición espiritual es buena. Humillarse ante Dios comienza por reconocer nuestra condición. No puede haber humillación sin reconocimiento del pecado. Y me gustaría ejemplificar lo difícil que es humillarse, lo difícil que es reconocer nuestro pecado, lo difícil que es asumir las consecuencias de nuestros pecados a través del ejemplo de Saúl. Y me voy a tomar unos minutos para esto. Primero de Samuel 15. Todo lo que estoy diciendo, todos los temas están escritos. Ya después me imagino que se van a enviar para que, si paso muy rápido, yo hablo rápido por naturaleza, soy nervioso, hablo siempre rápido, en todas partes. Entonces, si no me escuchan alguna cita, está escrito el tema, ¿ya? Me gustaría ejemplificar lo difícil que es humillarse a través del ejemplo de Saúl, primero de Samuel 15. Dios envía a Saúl a pelear contra Amalek, yo sé que conoce la historia, y le da la orden de destruirlo todo, no perdonar la vida de nadie. Saúl obedece a medias, si es que se puede decir de esa forma, porque conserva con vida lo mejor del ganado y al rey de Amalek, para ostentarlos después ante el pueblo. Dios lo encara y lo reprende a través de Samuel, y le dice, primero de Samuel 15, 19, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Jehová. Dios sabía la respuesta a esa pregunta, la sabía el por qué, pero quería escuchar la respuesta de boca de Saúl, quería sinceridad, confesión y arrepentimiento de su parte. En la vida de todo cristiano que ha desobedecido a Dios, llega un punto en el que Dios lo encara y le muestra su pecado, y quizá este congreso es esa instancia para nuestra iglesia, y ese punto es crucial, porque un cristiano tiene 2 opciones: arrepentirse, confesar y humillarse ante Dios, o bien endurecer su corazón y hacer caso omiso. Lo primero, el arrepentimiento,
trae consigo el perdón y la restauración. Y lo segundo, el endurecer el corazón, que lo hacemos nosotros frecuentemente, trae como consecuencia la reprobación por parte de Dios. Y ese es ese momento en la vida de Saúl. Todo su futuro depende de la decisión que tome, arrepentirse o endurecer su corazón. ¿Y saben lo que hizo? ¿Saben cómo reaccionó Saúl? No reconoció su desobediencia, se justificó, se excusó, argumentó con Dios, discutió con Dios. En él, en sus excusas, en su actitud, en su orgullo, nos vemos reflejados. Primero, culpó a otros, y lo traigo como ejemplo de que es difícil humillarse ante Dios. Culpó a otros. De Amalek los han traído, porque el pueblo, ellos, perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas, 1 Samuel 15:20. Más el pueblo, ellos, tomó del despojo, 1 Samuel 15:21. Segundo, se exculpó a sí mismo, pero los demás, ahí estoy yo, lo destruimos, 1 Samuel 15:15. Yo he destruido a los amalecitas, 1 Samuel 15:20. Cuando las acciones denotan desobediencia, él se excluye y usa el pronombre en tercera persona plural. Ellos lo hicieron. Pero cuando las acciones demuestran obediencia, él se incluye y dice nosotros. Esa es primera plural. O yo. En otra ocasión, Dios le dice a Saúl que esperara en Gilgal 7 días hasta que llegara Samuel, quien iba a ofrecer holocaustos a Jehová en favor del ejército de Israel contra los filisteos. Pero Samuel no llegaba y Saúl se impacientó. Eso es lo que pasa cuando Dios tarda la respuesta. El silencio de Dios que incomoda. Y Saúl se impacientó, desconfió de Dios y en su desesperación él mismo ofreció holocausto, cosa que él estaba vedado porque él era rey. Eso lo tenía que hacer el sacerdote. Dios le pregunta por boca de Samuel una vez más, ¿qué has hecho? 1 Samuel 13:11. Nuevamente Dios sabía lo que había pasado, pero quería escucharlo de boca de Saúl, quería sinceridad, pero lo que obtiene nuevamente son excusas. 1 Samuel 13:11. Porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías y que los filisteos estaban juntos en Micmas, me dije, los filisteos van a descender ahora contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé y ofrecí holocausto. Según Saúl, lo hizo para implorar la ayuda de Dios. No he implorado el favor de Dios, cosa que era falsa. Y lo presenta como una virtud personal. Me esforcé y ofrecí holocausto. Hay otros ejemplos bíblicos de personajes que se excusaron también e intentaron justificar su pecado, y ustedes los conocen muy bien. Adán, cuando pecó, se escondió de Dios. Dios lo llama y le pregunta, ¿dónde estás tú? Es una pregunta más de fondo, en sentido espiritual. ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo está tu relación con Dios? Adán sabía que había pecado, pero no lo quiso asumir ante Dios. Trataba de esconderse de Dios. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y Dios sabía la respuesta a esa pregunta, Dios sabe todas las cosas, pero quería escuchar la confesión por parte de Adán para perdonar, para restaurar. Pero solamente escuchó excusas, igual que escucha excusas de nosotros. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán culpa a Eva directamente, pero indirectamente culpa a Dios. La mujer que tú me diste, o sea, yo estaba bien solo, pero tú me diste esta mujer y mira lo que pasó. Así que también es culpa tuya, asume tu error. Después Dios va a Eva y le dice, ¿qué pasó, Eva? Y Eva podría haber dejado al género femenino en alto, pero es parte de la naturaleza humana. La serpiente me engañó y comí. Saúl culpó a otros, se exculpó a sí mismo. Tercero, indirectamente culpó a Dios. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, otra vez, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Notemos dos cosas en la respuesta de Saúl. Culpa a Dios de su pecado. Culpa a Dios de su pecado. Y segundo, la indiferencia y la lejanía con la que se refiere a Dios. Jehová tu Dios, Jehová tu Dios. Y es que Saúl veía a Dios como un Dios lejano, que hablaba a través de Samuel, un Dios impersonal que solamente demandaba sacrificios. Y un Dios así es fácil de satisfacer con acciones externas. Y ese es el problema de la religión, de los ritos, de las reglas, que es fácil de cumplir. Nos juntamos a tal hora, tenemos que hacer esto, usted dirige, yo predico, la rutina religiosa, que no es mala, no estoy diciendo eso. Pero mientras no tengamos una relación
personal y genuina con Dios, no vamos a poder agradarle. Hasta que Jehová no sea tu Dios, no vas a querer obedecerle. Y sé que no están aquí los juveniles, pero eso es el problema de nuestros juveniles, de nuestros niños. Jehová no es su Dios, es el Dios de sus padres. Así como para Moisés Dios era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo. Hasta que no tengan una relación íntima con Dios, hasta que Dios no sea su Dios, no va a haber un cambio. Cuarto, Saúl justificó sus acciones con el propósito, con el fin de ellas, como si el fin justificara los medios. Bueno, ya dijo Saúl, puede ser, desobedecí a Dios, pero mi propósito era bueno. Me quedé con lo mejor del ganado con este propósito, para sacrificarlo a Jehová. Recordemos que la orden era destruirlo todo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Notemos cómo Saúl siempre insiste en agradar a Dios a través de los sacrificios. Y Dios le responde con un texto que es icónico. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos, con las víctimas? Y podríamos hablar con el servicio, con todo lo que hacemos, como en obedecer a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Muchas veces, queridos hermanos, actuamos igual que Saúl. Desobedecemos a Dios, nos justificamos a nosotros mismos y disfrazamos nuestra desobediencia con sacrificio, con servicio. Nos convencemos y nos engañamos a nosotros mismos que estamos actuando en conformidad a la palabra de Dios, cuando en realidad, al igual que Saúl, lo que buscamos es nuestro propio beneficio, a expensas de Dios. Quiero poner unos ejemplos de eso. Peleando con un inconverso, dice alguien, pero ¿y si se convierte? ¿Ah? Y si se convierte, el fin justifica los medios. A veces hermanos dicen, yo me quiero casar por la iglesia, porque quiero recibir tu bendición, Señor. Pero te estás casando con un inconverso. Estás casando con un inconverso. El fin no puede justificar los medios. Yo voy a fiestas, dice alguien, pero ahí hablo de Dios a los perdidos. ¿Cuántos hermanos me dicen esto? Yo trabajo el día domingo, pero aquí está el diezmo y aquí está la ofrenda. ¿De que a veces vale la pena hacerlo? No, no vale la pena. En esta iglesia a lo mejor nos adaptamos al mundo, a su música, a su vestimenta, somos más laxos en todo eso, pero retuvimos a los jóvenes. El fin justifica los medios, y no es así. El Salmo 51, 16 dice, no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Saúl dijo, conservamos los mejores animales, pero algunos los vamos a sacrificar a Dios. Pero a Dios no le interesaba el sacrificio de Saúl, porque provenía de la desobediencia. Cuando Dios le mostró a Saúl su pecado, éste se justificó a sí mismo y fue rechazado por Dios. Entonces, ¿cuál debiera ser nuestra actitud ante la reprensión de Dios? Reconocimiento del pecado, confesión y arrepentimiento. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es sinceridad y admisión de pecado. No es mucho lo que pide, pero qué difícil es. Sinceridad y admisión de pecado. Ese es el comienzo para que Dios escuche, perdone y restaure. Quiero poner dos ejemplos de eso. David, 2 Samuel 12. Dios envía a Natán. Y Natán le cuenta la historia que ustedes conocen. Había un hombre que tenía muchas ovejas y había uno que tenía solamente uno. El hombre rico va, toma la única oveja del otro hombre y la adereza para su visita. ¿Qué hay que hacer con ese hombre, David? Ese hombre tiene que morir. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Y David dice 3 palabras solamente. Pequé contra Jehová. Y eso es todo lo que Dios quería escuchar. Arrepentimiento, confesión. Porque yo reconozco mis rebeliones. Escribe en el Salmo 51 que está relacionado con ese episodio. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Uno sabe que ha pecado. Yo sé que estoy en pecado. Usted también. Porque el pecado está siempre delante de nosotros. Está siempre en la mente. Da vuelta. No es algo que uno puede ignorar. Un hijo de Dios que pecó no puede ignorar el pecado. Y si lo puede olvidar, no quiero decir la frase lapidaria, pero ustedes entienden. Si uno puede ignorar el pecado tan fácilmente, tiene que examinarse con mucho cuidado. Mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo
delante de tus ojos. El hijo pródigo, el punto de partida de la restauración del pródigo fue el reconocimiento de pecado ante Dios y su Padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El cielo es un término evasivo para referirse a Dios. Los judíos no nombraban a Dios, pero la idea es: he pecado contra Dios y contra ti. Eso es reconocimiento de pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es humillación. Un aspecto de la humillación es reconocer las consecuencias de nuestros pecados. El hijo pródigo entendió. ¿Y saben en qué se nota que en nuestras iglesias falta humillación, que en nuestras vidas falta humillación? En nuestras iglesias prácticamente no hay restauración. Pero no hay restauración porque los hermanos que pecan se van. Se van. Los hermanos cuando pecan no están y los pastores que son sancionados, son disciplinados o tienen un problema también se van. ¿Ya? Esto es transversal. Los hermanos no están dispuestos a asumir las consecuencias. Se van en busca de otra iglesia, donde nadie los conozca, donde no tengan que dar explicaciones, donde no tengan que asumir las consecuencias de sus pecados. El hijo pródigo entendió que su pecado contra su padre podía traerle consecuencias. Entendió que ya no podría seguir ocupando la misma posición de antes. Entendió que lo que merecía era estar con los demás jornaleros y estaba dispuesto a aceptarlo. Eso es humillación. Reconocer el pecado sin excusas y sin cuestionamiento. Es tan fácil pecar y alejarse de Dios, es tan fácil, pero es tan difícil humillarse y reconocerlo. Y si es difícil para una persona, ¿cuánto más lo es para el conjunto, para la iglesia? Dios sabe cuál es nuestra condición. Que nosotros no logramos ver es otra cosa, pero Dios lo sabe. Solamente quiere que lo reconozcamos. Quien quiera llegar a Dios tiene que humillarse. ¿Y en qué se aprecia la falta de humillación en la iglesia? Primero, en falta de autocrítica. Sentimos que todo está bien, aunque todo se esté derrumbando a nuestro alrededor. La culpa de lo que pasa siempre la tienen los demás, nunca es culpa nuestra. Segundo, ¿en qué se nota la falta de humillación? Indolencia hacia el pecado, falta de contrición, falta de dolor. El pecado no nos produce dolor. Nos acostumbramos a pecar, nos acostumbramos a tolerar nuestros propios pecados y los pecados de los demás. Tercero, no aceptamos las críticas, la corrección, no aceptamos el juicio, no dejamos que nadie se entrometa en nuestra vida. No juzguéis para que no seáis juzgados, se vuelve nuestro texto favorito. Es mi vida, dicen otros, que es un concepto errado, por cierto, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto lo que yo haga o deje de hacer va a repercutir sí o sí en todos los demás. Cuarto, en soberbia, un alto concepto de nosotros mismos, en desmedro de los demás. Humillarse es el primer paso para restaurar nuestra comunión con Dios. Sin humillación, nunca va a haber restauración, nunca. Y esa es la división más larga, es la más larga. Esa es la mitad del tema. Segundo, orar a Dios pidiendo perdón. Orar a Dios pidiendo perdón. Si se humilla mi pueblo, y oraren. La oración es el medio a través del cual confesamos a Dios nuestros pecados y pedimos perdón. La única forma de que Dios revierta nuestra condición, que quite la sequía, que quite la plaga, que envíe la lluvia, es pedirlo en oración. Dos de las más famosas oraciones de la Biblia son penitenciales, o sea, de admisión de pecado y petición de que Dios perdone nuestros pecados. David, del Salmo 51, me quiero detener un poquito ahí, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Se ve la humillación. Acude a Dios no por méritos propios, porque no los tiene, sino implorando misericordia, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconoce su condición, hay sinceridad. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esa es la esencia del pecado, que probablemente no tenemos una comprensión cabal de ello. Atenta contra la naturaleza santa de Dios, porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hay contrición, contrición es dolor del alma por haber ofendido a Dios. Y otra oración en esta línea es la oración que hizo Daniel capítulo 9. El contexto de esa oración es el siguiente: el pueblo de Israel pecó contra Dios, Dios los castigó, los envió 70 años al cautiverio en Babilonia, y estaban por cumplirse los 70 años, pero nadie se había humillado,
Nadie había orado reconociendo el pecado y pidiendo perdón. Y Daniel se da cuenta de eso. Daniel entendió que no puede haber restauración ni sanidad espiritual sin reconocimiento de pecado. Daniel 9:3. Y volví mi rostro al Señor, Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio, en ceniza. No sé si les pasó que cuando el hermano Daniel nos pidió que tuviésemos unos minutos para confesar nuestros pecados, uno se queda, ¿qué está pasando? ¿Ah? Porque al menos en la iglesia en la que yo estoy no suele hacerse. Y está muy bien, por cierto. Lloré a Jehová mi Dios y confesé. Y dije, y cuando leo esta oración, siento que somos nosotros los que tenemos que decir eso. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. También en esto hemos fallado, queridos hermanos. Hemos descuidado nuestra vida de oración. No somos una iglesia de oración. No quería contar esto. Yo escribo todo lo que digo para no contar cosas después de las que me voy a arrepentir. Por eso me voy a quedar callado mejor. ¿Ya? También hemos fallado en esto. Hemos descuidado nuestra vida de oración. No somos una iglesia de oración. Los cultos de oración fueron los últimos en retomarse después de la pandemia. Y son los menos concurridos. Los menos concurridos. Nunca vamos a ser una iglesia próspera, bendecida, floreciente, hasta que no aprendamos a orar y oremos. Y querramos orar. Segundo de Crónicas 7:15, el mismo texto que estamos leyendo. Y esta es una promesa maravillosa. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En otras palabras, Dios dice, cuando se aparten de mí, la forma de volver es humillarse y orar. Y yo voy a estar aquí, con mis ojos abiertos permanentemente y con mis oídos atentos siempre. Estaré esperando que me busques para perdonarte, para restaurarte. No importa la hora, no importa el lugar que elijas, aquí estoy. Siempre es el momento apropiado. Más maravilloso aún es que hoy día no tenemos que ir a un templo para que Dios nos escuche, porque nosotros somos el templo del Dios viviente, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Hay cristianos que luchan con su pecado, yo también, pero caen, piden perdón y vuelven a caer. Y este ciclo se repite tantas veces que finalmente sienten vergüenza de ir ante la presencia de Dios una vez más e implorar el perdón. Han entristecido y han decepcionado tantas veces a su Salvador que sienten que ya no hay esperanza para ellos, que no hay restauración para ellos. Querido hermano, para una multitud de pecados hay una multitud de misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Ese texto es maravilloso. Otro texto que nos da confianza para ir a la presencia de Dios, de confesar nuestro pecado y pedir perdón, es primera de Juan 1:8. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y retengan esas palabras. Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Dios es fiel. Él prometió que si confesamos el pecado nos va a perdonar. Y Él cumple sus promesas. Y Él es justo. Todos nuestros pecados ya fueron juzgados, ya fueron castigados en el cuerpo del Señor en la cruz. Por lo tanto, no nos van a ser imputados, porque Dios es justo. Con esa seguridad, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tercero, ¿qué es lo que pide Dios para restaurar? Humillación, oración. Tercero, buscar a Dios continuamente y buscar en mi rostro, buscar a Dios continuamente. El rostro de Dios es una palabra hebrea polisemántica, significa muchas cosas, pero habitualmente hace referencia a la presencia de Dios. Por ejemplo, los panes de la proposición literalmente se llaman los panes del rostro, porque están siempre en la presencia de Dios, en el tabernáculo. Buscar su rostro implica tener comunión con Él, mirar sus ojos, escuchar sus palabras, hablar a sus oídos, buscar su presencia. Quien está en pecado se esconde del rostro de Dios. Por eso es que hay que confesarlo. Porque quien está en pecado se esconde del rostro de Dios, como lo hizo Adán.
como lo hizo Jonás, que pretendió huir ingenuamente del rostro, de la presencia de Dios. Después de pecar, David escribe esto en el Salmo 51: esconde tu rostro de mis pecados. Por eso es que hay que arrepentirse y confesar, porque cuando uno está en pecado no busca el rostro de Dios. Y si esto no es rápido, esto se va agudizando. Cuando una persona ha ofendido a otra o le ha traicionado hablando a sus espaldas, no la mira a los ojos, evita su rostro. Lo mismo sucede con nosotros y Dios. El pecado hace que evitemos ir a su presencia y estar a solas con Él, porque nuestra conciencia nos acusa. Por el contrario, el que se humilla y reconoce su pecado, le busca, no tiene miedo ni vergüenza. A Él miraron y fueron alumbrados, y sus rostros, no se avergonzaron. Cuando uno como pastor le pregunta a los hermanos por qué no se están congregando, o por qué solamente van el día domingo, que en nuestras iglesias abunda, domingo en la mañana, y por qué no van los otros días, escucha respuestas como esta, entendiendo que congregarse es solamente una forma de buscar la presencia de Dios, pero se puede extrapolar a otra. Es que vivo muy lejos, pero la distancia no es impedimento para que lleguen todos los días a su trabajo, aunque tengan que tomar 2 medios de locomoción para llegar. Es que no tengo tiempo. O sea, siempre tenemos tiempo para lo que consideramos importante, siempre. Siempre hay tiempo para lo que nos interesa. Eso es así. El Señor dijo, y este es el problema, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y este, queridos hermanos, es el verdadero problema de nuestra iglesia. Este es el verdadero problema. No tenemos una genuina comunión con Dios. No dedicamos tiempo para estar en su presencia, para orar, para leer su palabra, porque no nos interesa. Porque no nos interesa. Como decía el hermano Álvaro ayer, somos ateos solapados. No nos interesa, porque nuestro interés está en otras áreas. Pareciera que todos los esfuerzos que hacemos como iglesias locales y como presbiterio, en el sentido de evangelizar, de crecer numéricamente, de proyectarnos a otras ciudades, fracasan. Y eso es porque estamos partiendo de un supuesto errado. Creemos que somos hombres y mujeres de oración y lectura bíblica, que buscan la presencia de Dios, y no lo somos. Y si alguien lo es, no haga caso a lo que digo. El problema es que uno no puede seguir indefinidamente así, no puede. Porque no buscar el rostro de Dios, no buscar la presencia de Dios, trae consecuencias que son muy graves. Primero, reprobación por parte de Dios. No sé si he sido enfático en decirlo, pero no quiero decir no sirve de nada. Pero juntarnos, cantar, servir sin arrepentimiento, sin comunión con Dios, mejor voy a dejar que la Biblia hable. Al pueblo de Israel, Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombre. Cuando uno lee Isaías 1, léalo en su casa después, son palabras que son aterradoras. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto de holocaustos, de carnero. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Cuando viniese a presentar delante de mí para hollar mis atrios, no me traigan más vano presente. El perfume me es abominación, luna nueva, sábado, no lo soporto. Vuestras lunas nuevas, vuestras solemnidades tienen aborrecida mi alma. Cuando extendiere vuestras manos en oración, yo esconderé de vosotros mis ojos. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa era la constante del pueblo de Israel, una vida de rutina religiosa sin comunión con Dios. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo, y me cuestioné si estaba haciendo buena exégesis del texto, pero en el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Son las mismas advertencias de Dios a la iglesia de Apocalipsis, las mismas. La iglesia de la Odisea, por ejemplo, era una iglesia que aparentemente no tenía ninguna necesidad. Se reunían semanalmente, cantaban, oraban, escuchaban un sermón, pero paradójicamente lo hacían sin tener comunión con Dios. Era solamente una rutina religiosa, vacía. Era a tal extremo que habían sacado a Dios de sus vidas, lo habían sacado. Y el Señor está afuera y tiene que decirles, oye, estoy aquí afuera, a la puerta, estoy llamando. Si alguno escucha y abre la puerta, voy a entrar y voy a cenar con él. Y el Señor le hace esta advertencia, te vomitaré de mi boca. Y por eso es que le hace un llamado a restaurar la comunión. Estoy a la puerta
y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Cenar implica, es un símbolo de buscar su presencia, de tener comunión con él. Segunda consecuencia de no buscar la presencia de Dios, una vida de miseria, una vida espiritual de miseria. Cuando el hijo pródigo se alejó de la casa paterna para vivir su vida a su manera, ¿qué encontró? Solamente encontró soledad, abandono, tristeza, hambre. De igual forma, muchos cristianos han descuidado su vida espiritual, su relación con Dios, a tal punto que su vida se ha llenado de amargura, de resentimiento. No tienen paz, no tienen gozo, no encuentran tranquilidad. Pueden tener una vida de rutina religiosa externa, pero su corazón está alejado de Dios. ¿Y cuál es la solución? Para restaurar la paz, el gozo, la tranquilidad, buscar la presencia de Dios. Salmo 16:11, hartura de alegrías hay con tu rostro, con tu presencia. Deleites en tu diestra para siempre. Salmo 21:6, llenas todo lo de alegría, ¿cómo? Con tu rostro, con tu presencia. El rostro es símbolo de la presencia. Número 6:26, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel, entre paréntesis, cuyo pensamiento en ti persevera. En el Antiguo Testamento, quiero decir también esto, en el Antiguo Testamento las bendiciones de Dios eran dispensadas de forma externa y estaban condicionadas a la obediencia. Por ejemplo, si el pueblo obedecía a Dios, Dios los libraba de sus enemigos y eso les daba estabilidad política, social y económica, y eso traía paz, traía prosperidad, etc. Pero en la actual dispensación, todo lo que el ser humano perdió a causa del pecado, Dios se lo da a través de su Hijo Jesús. Todo lo que necesitamos para ser plenos y felices, Dios nos lo da a través de su Hijo Jesús. Todo lo que Dios ofrece al hombre, todas y cada una de sus promesas que tiene para nosotros, las concreta a través de su Hijo Jesús. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, por medio de Él, todas las cosas? Y aquí podría ser un numeral, pero me quedan 5 minutos. Por lo tanto, nuestros esfuerzos tienen que estar puestos en conocer a nuestro Señor y asemejarnos cada día más a Él, que su carácter se impregne y se refleje en nosotros. Y es tan notorio cuando el carácter de Cristo se refleja en algún hermano. Es notorio. Su rostro lo delata, sus acciones, sus palabras delatan eso. Cuando Jesús, después de la resurrección, quiso dejar a los discípulos que iban camino de Emaús y seguir su camino, estos lo retuvieron por la fuerza. Yo me imagino esa escena. Quizás lo tomaron del brazo, quizás la arrastra. Estoy exagerando a lo mejor. Lo entraron a su casa, lo retuvieron por la fuerza, hasta que entró a su casa y comió con ellos. Y estoy en Lucas 24. Cuando reconocieran que era el Señor resucitado, Él se fue de ellos. Lucas 24:32. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Yo recuerdo un momento en el que mi corazón ardió, y no lo puedo describir, cuando me convertí. Cuando me convertí, era un niño, tenía 8 años. No está en el libreto. Pero estaba, yo creo que, no sé si el pastor que estaba, entendió que yo había levantado la mano, pero pasé adelante y estaba en un rincón ahí que me tapaba la cortina. Estaba yo y Dios nomás. Pero recuerdo cuando terminó el culto, ardía mi corazón. Y esto, no sé, pero veía las luces de una forma distinta. No sé qué día era ni qué mes, pero recuerdo lo que pasaba en mi interior. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, en ese estado de éxtasis, de satisfacción, de plenitud que experimentaron los dos discípulos, solamente se consigue estando en la presencia de Dios, teniendo comunión genuina e íntima con Él a través de su Hijo Jesús. Y esto es lo asombroso. ¿Saben cuál fue el medio que Jesús usó para inducir ese estado en ellos? Las Escrituras. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las Escrituras, ahí están las 3 divisiones del Tanaj hebreo, Moisés, los profetas, las Escrituras, lo que de él decían. Jesús estaba ahí físicamente con ellos. Sin embargo, usó las Escrituras para hablar de sí mismo, para confortarlos, para animarlos, para darles esperanza. Por lo tanto, al igual que los discípulos de Emaús, también nosotros podemos tener comunión con nuestro Salvador a través de su palabra. Si Él estuviera físicamente acá, yo no estaría acá, por cierto, pero Él usaría la Biblia, porque ahí están sus palabras, para animarnos, para confortarnos. Si los discípulos de Emaús no hubieran porfiado para que Jesús entrara en su casa y comiera con ellos, se hubieran privado de la bendición que les trajo su presencia. De igual forma nosotros debemos
porfiar, perseverar, insistir en buscar la presencia y la comunión con Dios. El Salmo 105:4 dice, buscad a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro. Si nuestra vida espiritual, nuestro momento de buscar a Dios fuera como los que estamos viviendo acá todo el día, seríamos otra cosa. Salmo 55:17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Mi corazón ha dicho de ti. Es decir, tiene que haber una disposición y firme determinación de nuestro corazón por buscar a Dios. Eso implica que la relación con Dios debe trabajarse, debe vigilarse con disciplina, con constancia. No se puede vivir la vida cristiana por inercia, como probablemente la estamos viviendo. Aquí no se cumple la primera ley de Newton que dice que todo cuerpo que está en movimiento tiende a seguir en movimiento. Si no aplicamos permanentemente un impulso espiritual a nuestra vida, si no buscamos permanentemente el rostro de Dios, nuestra vida espiritual se va a estancar. Querido hermano, si ya te humillaste ante Dios, si ya confesaste tu pecado, si ya pediste perdón en oración, ahora busca su rostro, su presencia, restaura tu relación con Él. Y lo último, arrepentirse, orar, buscar su rostro. Cuarto, cambiar de conducta. Cambiar de conducta. Y se convirtieren de sus malos caminos. Esto significa que a la humillación y al arrepentimiento debe seguir un cambio real de conducta. El arrepentimiento genuino trae consigo y se manifiesta en un cambio de conducta. No podemos pretender obtener el favor de Dios si nuestra conducta no cambia. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A las 7 iglesias de Apocalipsis, el Señor le pide lo mismo, que el arrepentimiento se manifieste en un cambio de conducta. Por ejemplo, a Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, cambio de conducta. A Sardis, Apocalipsis 3:3, acuérdate de lo que has recibido y has oído y guárdalo, cambio de conducta, y arrepiéntete. A la mujer pecadora, Juan 8:11, el Señor le dice esto, ni yo te condeno, vete y no peques más, un cambio de conducta. ¿Qué esperaba Jesús de ella? Eso, que al arrepentimiento, al perdón, siguiera un cambio de conducta. Concluyo diciendo, estos días hemos sido expuestos, este es el segundo día en que hemos sido expuestos a la palabra de Dios y nos hemos visto reflejados en ella como en un espejo, y ella ha desnudado nuestra condición espiritual. También somos conscientes de que ese estado espiritual nos ha llevado a la indiferencia, al conformismo, a la pasividad, a la mundanalidad, y tiene a nuestras iglesias con una tasa de disminución numérica que espero que en algún momento se revierta. ¿Podemos hacer algo para remediarlo? Sí. Humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios, cambiar nuestra conducta. Pero todos debemos hacerlo, porque una iglesia no prospera cuando solo un grupo pequeño está comprometido. Una iglesia no prospera cuando solo un pequeño remanente fiel es el que se desgasta, sostiene y mantiene con vida a la iglesia, como ocurre frecuentemente en la iglesia. Ese remanente fiel que Dios siempre ha guardado en todos los tiempos y creo que en todas las iglesias, está ahí para testificar acerca del Dios verdadero. Y está como un referente que nos recuerda dónde nos encontramos en algún momento y cuánto hemos caído y nos hemos alejado de Dios. Pero hasta que todos y cada uno de nosotros no entendamos que tenemos que cambiar y volvernos a Dios, nuestra situación no va a mejorar. El versículo que estamos analizando dice, si se humilla mi pueblo, no una parte del pueblo ni algunos de ellos, sino todo mi pueblo. Si el Espíritu Santo nos ha hablado a nuestro corazón, si te ha redarguido de pecado, entonces escucha su voz, depón tu orgullo y no endurezcas tu corazón. El que tiene oído, dice el Señor, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque ella nos reprende, ella nos incomoda. Gracias también porque ella
desnuda con claridad nuestra condición espiritual. Gracias también, Padre, porque siempre hay esperanza de volver a ti. Gracias porque tu misericordia no se acaba. Gracias porque son nuevas cada mañana. Gracias porque tú no nos pagas como nosotros merecemos, sino que eres fiel para con nosotros. Gracias, Padre, porque aunque hay pecado en nuestras vidas, sabemos que podemos ir ante ti, confesarlo y obtener el perdón. Te pido, Señor, por cada uno de tus hijos que está en este congreso. Gracias, Señor, porque tú nos has traído. Gracias también porque tú has puesto en nuestro corazón el deseo de venir a escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que ella pueda producir el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes ante el llamado que tú amorosamente nos estás haciendo. Obra, Padre, en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.